Buen día, vamos a dar la solución a un ejercicio propuesto de análisis funcional. El ejercicio dice lo siguiente: considere la sucesión de funciones f sub n definidas por 1 si x se encuentra de menos 1 a 0, 1 menos nx si x está entre 0 y 1 sobre n, y 0 si x se encuentra contenida de 1 sobre n hasta 1. Hay que demostrar que en el espacio de las funciones continuas que van de menos 1 a 1 con la métrica integral no hay un espacio métrico completo al utilizar la sucesión que acabamos de ver. Vamos a dar una interpretación geométrica de cómo se ve en el plano cartesiano esa sucesión. Como vimos, esa es una función que es constante e igual a 1 desde menos 1 a 0. Luego va a decrecer hasta el punto 1 sobre n y luego vuelve a ser constante y su valor es igual a 0 desde el punto 1 entre n hasta 1. Entonces observamos que conforme vamos dando valores a n, esta función lineal se va a ir corriendo. Luego, para resolver el ejercicio, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Para probar que un espacio métrico no es completo, hay que probar que al menos una sucesión de Cauchy no converge en ese espacio métrico dado. Entonces vamos a suponer que existe un valor n mayor a un m con n y m números naturales, y sabemos que los recíprocos 1 entre m y 1 entre n entonces van a invertirse en la desigualdad, es decir, 1 entre m va a ser mayor a 1 sobre n. Entonces, utilizando la métrica de la integral, hay que probar que la sucesión fn que fue dada en el ejercicio es de Cauchy. Entonces vamos a probar que es de Cauchy. Entonces lo que se quiere probar para que sea de Cauchy es lo siguiente: que la distancia, utilizando entonces la métrica, entre las funciones fm y fn dadas sea menor a un epsilon. Entonces recordemos que la métrica de la integral sería la integral, en este caso iría desde menos 1 hasta 1, y el valor absoluto de la resta de las funciones. Hay que probar que eso es menor a epsilon para que cumpla el criterio que es una sucesión de Cauchy. Entonces, para trabajar esa integral podemos hacerlo de dos maneras. Podemos calcular la integral por métodos algebraicos, ¿verdad?, utilizando todo el criterio de la integral, o yo decidí realizarlo por medio de geometría. Entonces, para la prueba de esa integral vamos a trabajar con el hecho de que la integral va a representar el área entre las gráficas de las funciones fm y f sub n. Entonces, en ese caso recordemos que 1 entre m es mayor a 1 entre n. Entonces, si nosotros tenemos esas funciones, observe que 1 entre m va a estar a la derecha de 1 entre n. Entonces la idea es la siguiente: vamos a calcular la integral, y para ello vamos a hacerlo de esta forma. Recordemos que el área entre las gráficas es igual al valor de la integral.
Entonces el área es igual al área del triángulo con base 1 entre m menos el área del triángulo con base 1 entre n. Es decir, primero calculo el área de ese triángulo con base de tamaño 1 entre m y altura 1. Eso se calcula fácilmente por base por altura dividido entre 2. Luego calculo el área del triángulo con base que tiene tamaño 1 entre n, que sería este de acá. Y luego entonces lo que voy a hacer es restarle al triángulo de base 1 entre m el área del triángulo de base 1 entre n, para que me quede ese sector. Entonces tenemos lo siguiente: al calcular las áreas utilizando base por altura dividido entre 2, lo vamos a restar y obtenemos 1 entre 2m menos 1 entre 2n. Sabemos que esta expresión 1 entre 2m menos 1 entre 2n va a ser menor que 1 entre 2m, ¿sí? Porque la expresión de la izquierda le estamos quitando algo, entonces esa va a ser más pequeña, y 1 entre 2m va a ser más pequeño que 1 entre m. Ahora, por propiedad arquimediana, para cualquier epsilon mayor a 0 va a existir un n, un número natural, tal que 1 entre n es menor a ese epsilon. Luego, para todo m que sea mayor o igual a ese n que fue dado, se sigue lo siguiente: que 1 entre m va a ser menor o igual a 1 entre n, eso es por los recíprocos. Y por la parte de arriba habíamos visto que 1 entre n es menor a epsilon. Entonces, uniendo estas dos líneas, concluimos que la distancia entre las funciones, que era igual a la métrica integral, habíamos visto que era menor a 1 entre m, y ese 1 entre m acabamos de ver que es menor a un epsilon. Entonces, por lo tanto, ya se cumple que la sucesión es de Cauchy. Ahora, habiendo probado que la sucesión es de Cauchy, vamos a probar que una sucesión fn que converge en ese espacio desde menos 1 hasta 1 de las funciones continuas, vamos a probarlo por contradicción. ¿Sí? Vamos a probar que converge en ese espacio. Entonces la mejor manera es hacerlo por contradicción. Entonces vamos a suponer que la función fn converge. Vamos a suponer que ese fn converge hasta un valor f, que el valor límite va a ser f. Eso quiere decir que la distancia entre la función y el valor límite tiende a 0, por lo que conocemos de la convergencia. Entonces, como estamos trabajando con la métrica, vamos a decir que la distancia entre la función y su punto límite va a ser igual, y entonces aquí lo que vamos a hacer es utilizar la métrica integral y lo vamos a descomponer en tres integrales, como lo conocíamos del curso de cálculo integral. Entonces vamos a utilizar la integral primero de menos 1 a 0. Recordemos que por la definición que dio en el ejercicio, de menos 1 a 0 la función vale 0, por eso ese 0 de ahí, y a eso le restamos el valor ft. Sumamos la integral de 0 a 1 entre n. Entonces, para no complicar la notación, voy a dejarlo con la métrica de la integral. Y por último sumamos la integral de 1 entre n hasta 1. Recordemos que
de 1 entre n hasta 1 el valor de la sucesión era igual a 1, fn era igual a 1, es por eso que ese 1 está ahí. Luego recordemos que por el valor absoluto de cada integral, entonces cada una de ellas no puede ser negativa y se debe cumplir que la suma de las tres integrales es igual a 0. ¿Por qué deben ser igual a 0? Porque habíamos visto que fn converge a f y eso significa que la distancia entre ellos es 0, ¿verdad? Tiende a 0. Entonces por eso la suma de todas las integrales de las tres que está ahí debe ser igual a 0. ¿Y eso cuando ocurre? Cuando n tiende a más infinito. Entonces observemos que la integral de menos 1 a 0, que era el valor absoluto de 0 menos f de t, tiene que ser 0. Y la integral, la que está más a la derecha, cuando el límite de n tiende a más infinito, de la integral desde 1 entre n hasta 1 del valor absoluto de 1 menos f de t, también debe ser 0, por lo que estábamos hablando anteriormente. ¿Y qué significa eso? Que cada una de esas dos integrales es igual a 0. Bueno, entonces lo que quiere decir es que en el intervalo que va de menos 1 a 0, el valor de f de t tiene que ser igual a 0. Y necesariamente en la otra integral, el valor de f de t tiene que ser igual a 1. Porque al restarlos, 1 menos 1 es igual a 0, entonces la integral nos daría 0. Entonces, resumiendo esta idea, tenemos lo siguiente: que cuando el valor en el dominio, los x en el dominio, en este caso lo pusimos con valor de t, va de menos 1 a 0, la función vale 0. Si t va de 0 a 1, entonces el valor de la función es igual a 1, por lo que acabamos de ver. Entonces, ¿qué significa esto? Que hay una discontinuidad. Entonces f es discontinua y no puede converger en el espacio de las funciones continuas que van de menos 1 a 1. Esto significa que hayamos una sucesión de Cauchy que no converge, y eso indica que el espacio métrico no puede ser completo. Muchas gracias.